¿Y si cada decisión que tomas no solo cambia tu futuro, sino que literalmente lo crea desde la nada? ¿Y si la realidad que experimentas mañana no existe todavía, esperando que tú, con tu conciencia, le des forma en este preciso instante? No estamos hablando de pensamiento positivo ni de autoayuda barata. Estamos hablando de física cuántica real, de experimentos verificables que han dejado atónita a la comunidad científica durante décadas, y de un secreto que las ecuaciones matemáticas llevan susurrando desde hace casi un siglo: que el futuro no está escrito, que no es un camino fijo que simplemente recorres, sino un lienzo en blanco que tu conciencia pinta momento a momento. Nos han enseñado que el tiempo es una línea recta, que el pasado ya ocurrió, que el presente es este instante fugaz y que el futuro ya está determinado por las leyes de causa y efecto, esperando simplemente a desarrollarse como una película ya grabada. Pero en los laboratorios de física cuántica más avanzados del mundo, en universidades de Viena, Princeton, Ginebra y Tokio, una serie de descubrimientos extraordinarios sugiere algo imposible: que la realidad a nivel fundamental no es sólida hasta que la observas, que las partículas existen en todos sus estados posibles simultáneamente hasta que una conciencia las mide, y que el acto mismo de observar colapsa infinitas posibilidades en una sola realidad concreta. Lo que significa que tu atención, tu intención y tu conciencia no son pasajeros pasivos en este universo, sino los arquitectos activos de lo que llamamos realidad. Hoy vamos a ir a sumergirnos en 3 verdades que cambiarán para siempre cómo ves tu papel en el cosmos. Primero, analizaremos el experimento más perturbador de la historia de la ciencia, uno que demuestra que las partículas se comportan de manera completamente diferente cuando las observas. Segundo, exploraremos cómo el cerebro humano no simplemente refleja la realidad, sino que la genera, creando literalmente tu experiencia del mundo a cada microsegundo. Y tercero, desentrañaremos los hallazgos más recientes sobre cómo la intención consciente puede influir en sistemas cuánticos, sugiriendo que la frontera entre mente y materia es mucho más delgada de lo que jamás imaginamos. Al final de este viaje ya no verás el futuro como algo que te sucede, sino como algo que creas. Hola y bienvenidos a este espacio donde exploramos los rincones más profundos y fascinantes de la conciencia cuántica. Es el lugar donde la ciencia deja de ser fría y se vuelve magia verificable, donde las ecuaciones nos revelan que somos mucho más poderosos de lo que nos atrevemos a creer. Este es un canal para las mentes curiosas, para quienes no se conforman con las respuestas superficiales, para quienes sienten en lo profundo de su ser que hay más, mucho más de lo que nos han contado sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Respira hondo y permite que tu mente se abra, porque lo que vamos a explorar juntos desafía todo lo que creías saber sobre el tiempo, la materia y tu propio poder como ser consciente. Vas a necesitar soltar por un momento tus certezas, dejar en pausa esa voz interior que dice «eso no puede ser posible», y simplemente permitir que la evidencia te hable directamente. Si algo en ti vibra con estas preguntas, si sientes que estás listo para cuestionar la naturaleza misma de la realidad y descubrir el poder oculto de tu conciencia, este es tu lugar. Suscríbete para no perderte ninguno de estos viajes a los límites de lo conocido, donde la ciencia se encuentra con la filosofía y ambas nos susurran la misma verdad revolucionaria. Tú eres mucho más de lo que crees. Durante siglos la humanidad ha operado bajo una premisa fundamental, que existe un mundo objetivo ahí fuera, sólido y de inmutable, que continúa su marcha independientemente de nosotros. Que las montañas están donde están, que los planetas orbitan según leyes eternas, que el universo es como un mecanismo de relojería gigantesco que funciona con o sin nuestra presencia. Esta es la visión que heredamos de la física clásica, de Isaac Newton y sus leyes del movimiento, de un cosmos predecible donde si conoces las condiciones iniciales y las fuerzas en juego, puedes calcular con precisión absoluta cualquier evento futuro. En este modelo, eres un observador insignificante, un testigo sin poder, arrastrado por fuerzas que escapan completamente a tu control. Tu conciencia es apenas un accidente evolutivo, un subproducto de reacciones químicas en tu cerebro que no tiene ningún efecto real sobre el mundo material. Esta cosmovisión no es solo filosofía abstracta. Ha moldeado profundamente nuestra cultura, nuestra psicología colectiva, nuestra sensación de impotencia ante el destino. Nos hemos visto a nosotros mismos como víctimas de las circunstancias, como piezas en un juego cuyas reglas no escribimos, esperando a ver qué futuro ya predeterminado se despliega ante nosotros. El libre albedrío, en este esquema, es una ilusión consoladora. Todo es causa y efecto, una cadena ininterrumpida que se remonta al Big Bang. Pero entonces, a principios del siglo XX, algo extraordinario sucedió. Los científicos comenzaron a explorar el mundo de lo infinitamente pequeño, el reino de los átomos y las partículas subatómicas, esperando encontrar versiones diminutas de las mismas leyes que gobiernan los objetos grandes. Lo que encontraron en cambio fue algo tan extraño,
tan radicalmente diferente de todo lo conocido, que incluso los propios descubridores se resistieron a aceptar las implicaciones durante décadas. En 1925, en un laboratorio en Alemania, un joven físico llamado Werner Heisenberg formuló lo que hoy conocemos como el principio de incertidumbre. Descubrió que a nivel cuántico no puedes conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y la velocidad de una partícula. No. Se trata de que nuestros instrumentos no sean lo suficientemente buenos. Es algo mucho más fundamental. La naturaleza misma de la realidad a ese nivel es borrosa, indefinida, probabilística. Antes de que la midas, una partícula no tiene una posición definida. Existe en una superposición de todas las posiciones posibles al mismo tiempo. Imagina por un momento que alguien te pregunta dónde están tus llaves antes de que las busques. En el mundo normal, dirías que están en algún lugar específico, aunque tú no lo sepas. Pero en el mundo cuántico, las llaves estarían literalmente en todos los lugares posibles a la vez, en tu bolsillo y sobre la mesa y en el coche simultáneamente, existiendo como un fantasma de posibilidades superpuestas. Solo cuando abres los ojos y las buscas, solo en el momento de la observación, esa nebulosa de posibilidades colapsa en una sola realidad concreta. Las llaves están aquí, sobre la mesa. Esto no es filosofía ni metáfora. Es matemática pura, verificada en miles de experimentos. La ecuación de Schrödinger, la herramienta fundamental de la mecánica cuántica, describe este estado de superposición con una precisión asombrosa. Y aquí está la grieta en todo lo que creías saber. Según esta ecuación, el universo a nivel fundamental no está hecho de cosas, sino de posibilidades. No hay objetos sólidos esperando ser descubiertos. Solo hay ondas de probabilidad potenciales no realizados, futuros fantasmas que esperan que alguien los haga reales mediante el acto de observación. Y ahora viene la pregunta que ha mantenido despiertos a los físicos durante casi un siglo. ¿Qué significa exactamente observación? ¿Qué tiene de especial el acto de medir que colapsa todas esas posibilidades en una sola realidad? ¿Es suficiente con un detector mecánico o se requiere algo más? Se requiere conciencia. En los años 50 y 60, físicos como Eugene Wigner y John von Neumann comenzaron a sugerir lo impensable, que la conciencia misma podría ser el elemento que colapsa la función de onda, que transforma la posibilidad en actualidad. Von Neumann, uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, argumentó que si rastreamos la cadena de mediciones hacia atrás, detector tras detector, instrumento tras instrumento, eventualmente llegamos a un punto donde debe entrar la conciencia del observador. De lo contrario, todo el universo permanecería en un estado de superposición indefinido, una sopa de posibilidades no realizadas. Esta idea fue tan radical, tan amenazante para la visión materialista del mundo, que la mayoría de los científicos la rechazaron inmediatamente. Propusieron interpretaciones alternativas, maneras de salvar el modelo de un universo objetivo independiente de la conciencia. La interpretación de Copenhague, liderada por Niels Bohr, simplemente evitó la pregunta, diciendo que no tiene sentido hablar de lo que hace una partícula cuando no la observas. La interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett, sugirió que todas las posibilidades se realizan en universos paralelos que se ramifican constantemente. Pero ninguna de estas interpretaciones pudo eliminar el hecho incómodo en el corazón de la mecánica cuántica, que el observador y lo observado no pueden separarse completamente, que el acto de medir cambia fundamentalmente lo que se mide. La tesis que vamos a explorar hoy es esta. Si la realidad a nivel cuántico existe como posibilidad hasta que la conciencia la observa, y si todo en el universo macroscópico está compuesto de partículas cuánticas, entonces quizás la realidad que experimentas, incluyendo tu futuro, no es algo fijo que descubres, sino algo fluido que creas constantemente con tu atención, tu intención y tu conciencia. Quizás cada momento de ahora es un punto de melección cuántica donde tu conciencia colapsa una versión específica del futuro de entre un océano infinito de posibilidades. Y si esto es cierto, entonces aprender a dirigir tu conciencia de manera consciente no es misticismo. Es la tecnología más poderosa que existe para crear la realidad que deseas vivir. Suena imposible, lo sé. Suena demasiado bueno para ser verdad, demasiado cercano a la magia. Pero quédate conmigo, porque ahora vamos a sumergirnos en la evidencia, en los experimentos reales que han forzado a la ciencia a confrontar estas posibilidades extraordinarias. El primer pilar de nuestra exploración es el experimento más famoso y perturbador en la historia de la física, el experimento de la doble rendija. Si solo pudieras entender un experimento para comprender lo extraña que es realmente la realidad, sería este. Fue realizado por primera vez en su forma básica por Thomas Young en 1801 para demostrar que la luz es una onda. Pero cuando se repitió con la tecnología del siglo XX, disparando fotones individuales o electrones uno a la vez, reveló algo que aún hoy desafía toda intuición.
Imagina una pared con dos rendijas estrechas y paralelas. Detrás de ellas una pantalla que registra dónde aterrizan las partículas. Si disparas partículas como electrones hacia las rendijas, ¿qué esperas ver en la pantalla? Si los electrones son partículas sólidas, como pequeñas bolas, deberías ver dos bandas en la pantalla, correspondientes a las dos rendijas. Algunas partículas pasan por la rendija de la izquierda y forman una banda, otras por la derecha y forman otra banda. Simple, lógico, intuitivo. Pero eso no es lo que sucede. Lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia. Múltiples bandas claras y oscuras, como las ondas en un estanque cuando dos piedras caen simultáneamente y sus ondas se superponen, reforzándose en algunos lugares y cancelándose en otros. Esto solo puede significar una cosa. Cada electrón de alguna manera pasa por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo como una onda. Solo después de pasar por ambas se manifiesta como una partícula en un punto específico de la pantalla. Ya esto es bastante extraño. Una partícula individual actuando como una onda que está en dos lugares a la vez. Pero lo verdaderamente perturbador viene ahora. Los científicos decidieron observar por cuál rendija pasa realmente cada electrón. Colocaron detectores junto a las rendijas para capturar el momento en que el electrón pasa. Y en el instante en que hicieron esto, en el momento en que añadieron observación al sistema, el patrón de interferencia desapareció. Los electrones empezaron a comportarse como partículas normales, creando solo dos bandas en la pantalla, como si cada uno hubiera pasado por una rendija o la otra, pero no por ambas. Lee esto de nuevo, porque es absolutamente crucial. El simple acto de observar por cuál rendija pasa el electrón cambia fundamentalmente su comportamiento. Cuando no lo miras, se comporta como una onda fantasmal que pasa por ambas rendijas simultáneamente. Cuando lo observas, se comporta como una partícula sólida que pasa por una rendija específica. La realidad del electrón, su naturaleza misma, cambia dependiendo de si hay o no un observador mirando. Este experimento se ha repetido miles de veces, con variaciones cada vez más sofisticadas. En 1998, investigadores del Instituto Weizmann en Israel realizaron una versión donde podían ajustar la intensidad de la observación. Descubrieron que cuanto más intensamente observaban, más se comportaban los electrones como partículas. Cuanto menos observaban, más se comportaban como ondas. Como si la realidad existiera en un espectro entre lo definido y lo indefinido, entre lo sólido y lo fantasmal, dependiendo del grado de atención consciente dirigida hacia ella. En el año 2000, un equipo en la Universidad de Viena llevó esto aún más lejos con moléculas grandes llamadas fullerenos, esferas de 60 átomos de carbono. Incluso estas estructuras relativamente grandes mostraron el mismo comportamiento de doble naturaleza. Sin observación, patrones de interferencia. Con observación, comportamiento de partícula. La frontera entre el reino cuántico extraño y el mundo clásico familiar no está donde pensábamos. Y aquí viene el verdadero golpe, el que hace que todo esto sea relevante para tu vida cotidiana y tu capacidad de crear tu futuro. Si partículas y átomos existen en superposición de estados hasta que son observados, y tú estás hecho de billones de esas partículas, ¿qué significa eso para la realidad de tu cuerpo, de tu mente, de tu vida? La respuesta de la física es clara aunque incómoda. A nivel fundamental, tú también existes como un campo de posibilidades hasta que esas posibilidades son colapsadas en una realidad específica mediante la observación y la medición continua. Cada célula de tu cuerpo, cada molécula de tu cerebro está sujeta a las mismas leyes cuánticas. Existe en una niebla de estados posibles hasta que algo lo define. Y aquí está el punto crucial que vamos a desarrollar. Si tu propia conciencia puede actuar como observador que colapsa estados cuánticos, entonces ¿hacia dónde diriges tu atención? ¿Qué posibilidades alimentas con tu enfoque consciente? Podría determinar literalmente cuál de las infinitas versiones posibles de tu futuro se vuelve real. No estamos diciendo que puedas violar las leyes de la física pensando en volar y saltar por la ventana. Las leyes cuánticas operan dentro de ciertos límites, ciertas reglas de posibilidad. Pero dentro de esos límites, dentro del vasto espacio de futuros posibles que son consistentes con las leyes naturales, tu conciencia podría ser el factor que selecciona cuál se manifiesta. Piénsalo así. En este momento, tu futuro de dentro de un año existe como una superposición de miles de versiones posibles. En algunas de esas versiones estás más sano, más feliz, más realizado. En otras estás estancado o incluso peor que ahora. Todas estas versiones son posibilidades reales, permitidas por las leyes del universo. La pregunta no es si esos futuros pueden existir, sino cuál de ellos vas a colapsar en realidad mediante tus elecciones, tu atención y tu intención consciente en el presente. Esta es la piedra angular, el primer pilar de mi evidencia. La materia a nivel fundamental no es sólida hasta que es observada. La observación colapsa posibilidades en actualidades.
Y si la conciencia juega un papel en ese colapso, entonces la conciencia no es un espectador pasivo de la realidad, sino un participante activo en su creación momento a momento. Ahora bien, podrías argumentar que todo esto del mundo cuántico es fascinante, pero está confinado a laboratorios, a escalas microscópicas que no tienen nada que ver con tu vida cotidiana, con las decisiones que tomas o el futuro que experimentas. Podrías decir que cuando las partículas se agrupan para formar objetos macroscópicos como mesas, sillas o cuerpos humanos, toda esa rareza cuántica se promedia y desaparece, dejándonos con el mundo sólido y predecible de la física clásica. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que la mayoría de los científicos asumieron. Creían que existía una frontera clara entre el reino cuántico extraño y el mundo clásico normal, y que esa frontera estaba en algún lugar entre los átomos individuales y los objetos cotidianos. Pero esa suposición cómoda se está derrumbando, porque resulta que el sistema más complejo que conocemos en el universo, el cerebro humano, no opera exclusivamente según las leyes de la física clásica. Investigaciones de las últimas 2 décadas han comenzado a revelar que procesos cuánticos, esa misma superposición y entrelazamiento que vemos en los laboratorios, podrían estar ocurriendo en las estructuras biológicas de tu cerebro en este preciso instante. Y si eso es cierto, entonces la frontera entre tu conciencia y el campo cuántico de posibilidades no es una pared sólida, sino una membrana permeable a través de la cual tu mente podría literalmente estar moldeando la realidad. Esto nos lleva al segundo pilar de nuestra exploración, la evidencia científica de que tu cerebro no simplemente refleja una realidad externa preexistente, sino que la construye activamente, la genera desde dentro hacia afuera, utilizando procesos que podrían tener componentes cuánticos fundamentales. No eres una cámara que registra pasivamente el mundo. Eres un proyector que crea la experiencia del mundo a cada momento. Empecemos con algo que probablemente ya sabes, pero cuyas implicaciones quizás no has considerado completamente. Todo lo que experimentas como realidad, todo sin excepción, es una construcción de tu cerebro. Los colores que ves no existen ahí fuera en el mundo. Ahí fuera solo hay ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias rebotando en las superficies. Tu cerebro toma esas frecuencias, las procesa a través de células especializadas en la retina, envía señales eléctricas a través del nervio óptico hacia la corteza visual en la parte posterior de tu cabeza. Y allí, en esa oscuridad absoluta dentro de tu cráneo, genera la experiencia subjetiva que llamas rojo o azul. El rojo no está en la rosa, el rojo está en tu cerebro. Lo mismo ocurre con los sonidos. Ahí fuera solo hay variaciones de presión del aire, ondas mecánicas propagándose. Tu cerebro las captura con el tímpano, las convierte en impulsos nerviosos mediante células ciliadas en la cóclea y genera internamente la experiencia que llamas música o voz o el canto de un pájaro. El sonido como lo experimentas es una creación interna. El olor, el sabor, la textura, el calor y el frío, todo es así. Moléculas, vibraciones, gradientes de temperatura que tu cerebro transforma en experiencias cualitativas ricas. Incluso tu sentido del cuerpo, la sensación de dónde están tus manos sin mirarlas, el peso de tu cuerpo en la silla. Todo eso es una simulación que tu cerebro está generando constantemente basándose en señales de receptores distribuidos por todo tu organismo. Hasta aquí, esto es neurociencia básica, aceptada por todo el mundo. Pero ahora viene la parte que cambia todo. En los años 90, un neurocientífico llamado Anil Seth, junto con Cal Friston y otros investigadores, desarrollaron lo que se conoce como la teoría de la predicción cerebral o el modelo del cerebro predictivo. Según esta teoría, tu cerebro no espera pasivamente a que lleguen los datos sensoriales del mundo externo para luego procesarlos. Eso sería demasiado lento, demasiado ineficiente para un organismo que necesita sobrevivir en un entorno cambiante. En cambio, tu cerebro está constantemente generando predicciones sobre lo que espera percibir en el siguiente momento, basándose en tu experiencia pasada, tus expectativas, tu estado emocional y tus creencias sobre cómo funciona el mundo. Estas predicciones se envían desde las áreas superiores del cerebro hacia las áreas sensoriales inferiores. Luego, cuando llegan los datos sensoriales reales del mundo externo, tu cerebro no procesa todos esos datos completamente. Solo procesa la diferencia, el error de predicción, la discrepancia entre lo que esperaba y lo que realmente llegó. Si la predicción era correcta, apenas necesitas procesar nada. El mundo que experimentas es básicamente tu predicción confirmada. Solo cuando algo inesperado ocurre, cuando hay un error de predicción significativo, tu cerebro presta atención completa y actualiza su modelo. Lo que esto significa es absolutamente revolucionario.
La mayor parte de lo que experimentas como realidad en cualquier momento dado no son datos sensoriales frescos del mundo externo, sino predicciones generadas internamente por tu cerebro sobre cómo debería ser el mundo. Estás viviendo literalmente dentro de una alucinación controlada, una simulación que tu cerebro crea constantemente, que solo se corrige ligeramente cuando los datos sensoriales indican que la predicción estaba equivocada. Anil Seth lo expresa de manera magistral. Todos estamos alucinando todo el tiempo. Cuando estamos de acuerdo sobre nuestras alucinaciones, lo llamamos realidad. Tu cerebro es una máquina de predicción que genera tu experiencia del mundo desde dentro hacia afuera. Y las predicciones que genera están profundamente influenciadas por tus creencias, tus expectativas, tu atención y tu intención consciente. Esto ha sido verificado en cientos de experimentos. Uno de los más famosos es el fenómeno de la ceguera por falta de atención. En un estudio clásico de 1999, los investigadores Daniel Simons y Christopher Chabris mostraron a los participantes un video de personas pasándose una pelota de baloncesto. Se les pidió que contaran cuántas veces el equipo con camisetas blancas se pasaba la pelota. A mitad del video, una persona disfrazada de gorila atraviesa la escena, se detiene en el centro, se golpea el pecho y se va. Dura 9 segundos completos en pantalla. Y sin embargo, aproximadamente la mitad de los participantes, concentrados en contar los pases, no vieron al gorila en absoluto. Cuando se les muestra el video de nuevo y se les dice que habrá un gorila, quedan atónitos. Juran que no estaba allí la primera vez. Pero sí estaba. La luz rebotando del gorila llegó a sus retinas. Pero sus cerebros, enfocados en la tarea de contar pases, predecían que solo habría jugadores pasándose una pelota. Y filtraron completamente al gorila de su experiencia consciente. No viste algo que estaba directamente frente a tus ojos porque tu cerebro no lo predijo, no lo esperaba, y por lo tanto no lo incluyó en la realidad que generó para tu conciencia. Esto no es un defecto, es cómo funciona tu percepción todo el tiempo. Estás ciego a la mayor parte de lo que vives, está ahí fuera. Solo experimentas la delgada tajada de realidad que tu cerebro predice y considera relevante basándose en tus objetivos, creencias y estado interno. Y funciona en la dirección opuesta también. Puedes percibir cosas que no están ahí si tu cerebro las predice con suficiente fuerza. Los placeres, los miedos, las ilusiones ópticas, las experiencias místicas, todo esto demuestra que la experiencia que tu cerebro genera puede desviarse de los datos sensoriales objetivos cuando las predicciones internas son lo suficientemente fuertes. Aquí es donde esto se conecta con la física cuántica y la creación del futuro. Si tu cerebro está constantemente generando tu experiencia del presente basándose en predicciones, y si esas predicciones están moldeadas por tus creencias, expectativas y el enfoque de tu atención consciente, entonces tienes un mecanismo neurobiológico real mediante el cual tu conciencia moldea literalmente la realidad que experimentas. No estás percibiendo un mundo objetivo neutral. Estás generando una realidad subjetiva que está filtrada, coloreada y en gran medida creada por tu aparato mental. Ahora, da un paso más allá. Si a nivel cuántico las posibilidades existen en superposición hasta que son colapsadas por la observación, y si tu cerebro está filtrando activamente qué aspectos de la realidad entran en tu conciencia basándose en tus predicciones y expectativas, entonces hay una sinergia inquietante entre estos dos procesos. Tu conciencia, operando a través de tu cerebro, podría estar literalmente seleccionando cuáles posibilidades cuánticas colapsar en tu experiencia y cuáles ignorar basándose en lo que esperas, lo que crees posible y hacia dónde diriges tu atención. Piensa en cómo esto podría funcionar en tu vida práctica. Digamos que tienes la creencia profunda de que las oportunidades son escasas, de que el mundo es un lugar de limitación y competencia. Tu cerebro, operando bajo ese modelo predictivo, filtrará tu percepción para confirmar esa creencia. Pasarás por alto oportunidades que no encajan con tu modelo. No notarás las sincronicidades, las conexiones potenciales, las puertas abiertas, porque tu cerebro no las predice, no las espera, y por lo tanto no las incluye en la realidad que genera para ti. Literalmente caminarás a través de un mundo de posibilidades sin verlas, como los participantes del estudio que no vieron al gorila. Por el contrario, si cultivas la expectativa, la creencia profunda y encarnada de que el universo es abundante, de que las oportunidades están en todas partes esperando ser reconocidas, tu cerebro empezará a generar una realidad experiencial diferente. Notarás las señales que antes ignorabas, verás conexiones donde antes veías separación. Las mismas circunstancias objetivas externas podrían ser interpretadas y experimentadas de manera radicalmente diferente, abriendo caminos de acción que simplemente no existían en tu realidad anterior. Y aquí está el giro cuántico.
Si esas oportunidades, esas posibilidades, existen en un estado de superposición cuántica hasta que tu conciencia las observa y las colapsa en realidad, entonces al cambiar tus predicciones, tus expectativas y el enfoque de tu atención, no solo estás cambiando tu interpretación de una realidad fija, estás literalmente cambiando qué versión de la realidad se manifiesta para ti desde el campo de posibilidades. Esto suena místico, lo sé, pero hay investigaciones que sugieren que algo así podría estar ocurriendo realmente. En 2014, un grupo de investigadores del Instituto Max Planck en Alemania estudió cómo la expectativa consciente afecta la percepción del dolor. Descubrieron que cuando se les decían a los participantes que un estímulo sería doloroso, no solo reportaban más dolor subjetivamente, sino que sus cerebros mostraban patrones de activación completamente diferentes que cuando se les decía que el mismo estímulo sería leve. La expectativa consciente cambió literalmente el procesamiento neural del estímulo. La realidad neurobiológica del dolor era diferente basándose en la predicción mental. Más profundo aún, estudios sobre el efecto placebo han demostrado que la creencia consciente de que estás recibiendo un tratamiento efectivo puede desencadenar cambios bioquímicos reales en tu cuerpo. Liberación de endorfinas, cambios en los neurotransmisores, incluso cambios en la expresión genética. Tu cerebro, basándose en una creencia, en una expectativa, genera cambios físicos medibles en tu biología. La mente no está simplemente observando el cuerpo. La mente está regulando activamente el cuerpo basándose en sus modelos predictivos. Y si puede hacer eso con el dolor, con la sanación, con los procesos internos de tu cuerpo, ¿hasta dónde llega esta capacidad? ¿Puede tu conciencia, mediante sus expectativas y predicciones, influir en eventos fuera de tu cuerpo, en el campo cuántico que te rodea? Esta pregunta nos lleva a un terreno aún más controversial pero fascinante. Existen investigaciones, aunque ciertamente debatidas y en sus etapas iniciales, que sugieren que la intención consciente podría influir en sistemas físicos incluso más allá del cuerpo. El Instituto de Ciencias No Éticas, el Laboratorio de Investigación de Anomalías de Princeton antes de su cierre, y varios otros centros han realizado experimentos durante décadas sobre lo que llaman interacción mente-materia. En estos experimentos, se les pide a los participantes que intenten influir mentalmente en generadores de números aleatorios cuánticos, dispositivos que producen secuencias de unos y ceros basadas en procesos genuinamente cuánticos como la desintegración radiactiva. Según las leyes conocidas, estos generadores deberían producir secuencias completamente aleatorias, 50% de unos y 50% de ceros a largo plazo, sin ninguna manera de que factores externos predigan o influyan en el resultado. Sin embargo, metaanálisis de cientos de estos estudios, compilando datos de décadas de investigación, han encontrado desviaciones pequeñas pero estadísticamente significativas de la aleatoriedad esperada en la dirección de la intención de los participantes. Cuando se les pide que intenten mentalmente generar más unos, las secuencias muestran ligeramente más unos de lo esperado por azar. Cuando se les pide que generen más ceros, aparecen ligeramente más ceros. Los efectos son minúsculos, muchísimo menores que el 1% de desviación. Pero cuando se replican en cientos de estudios con miles de participantes, la probabilidad de que sea puro azar se vuelve astronómicamente pequeña. Un metaanálisis publicado en 2004 por Holger Bosch y otros analizó 380 estudios de interacción mente-materia y encontró un tamaño de efecto pequeño pero consistente que no podía explicarse por errores de publicación o metodología defectuosa. Ahora, estos estudios son controversiales. Muchos científicos los rechazan por principio, argumentando que violan las leyes conocidas de la física y por lo tanto deben estar equivocados independientemente de los datos. Otros señalan posibles defectos metodológicos o estadísticos. Y es justo ser escéptico. La ciencia extraordinaria requiere evidencia extraordinaria. Pero aquí está lo interesante. Estos resultados, si son reales, no violan la mecánica cuántica. De hecho, son exactamente lo que podrías esperar si la conciencia juega un papel en el colapso de la función de onda cuántica. Un generador de números aleatorios cuántico está produciendo resultados que existen en superposición hasta que son medidos. Si la medición puede ser influenciada por la expectativa consciente del observador, entonces podrías esperar exactamente este tipo de desviaciones pequeñas pero consistentes de la aleatoriedad pura. No estamos diciendo que esto esté probado definitivamente. Estamos diciendo que es una línea de investigación activa que sugiere posibilidades extraordinarias sobre la relación entre conciencia y realidad física. Y cuando lo combinas con lo que sabemos con certeza sobre cómo tu cerebro genera tu realidad experiencial y lo que sabemos con certeza sobre cómo la observación afecta a los sistemas cuánticos, comienza a emerger una imagen coherente. Que tu conciencia no es un pasajero pasivo en un universo mecánico, sino un agente activo con el poder de influir, en diversos grados y de diversas maneras, en la realidad que experimentas y posiblemente en el campo cuántico mismo.
La segunda piedra angular, entonces, es esta. Tu cerebro no refleja la realidad, la genera. Opera mediante predicciones basadas en tus creencias y expectativas. Estas predicciones moldean profundamente qué experimentas como real y qué permanece invisible para ti. Y existe evidencia preliminar pero intrigante de que esta influencia de la conciencia podría extenderse más allá de tu experiencia subjetiva interna hacia el colapso de estados cuánticos en el mundo físico exterior. Si todo esto es cierto, si tu conciencia realmente tiene este tipo de poder creativo, entonces la pregunta que naturalmente surge es: ¿cómo lo usas deliberadamente? ¿Cómo diriges tu atención, misma intención de manera que colapses las posibilidades que deseas en lugar de las que temes? ¿Cómo te conviertes en un creador consciente de tu futuro en lugar de una víctima de circunstancias aleatorias? Para responder esto, necesitamos explorar el tercer pilar, la evidencia de que prácticas específicas de entrenamiento mental pueden cambiar literal y mesurablemente la estructura y función de tu cerebro, y por lo tanto cambiar la realidad que ese cerebro genera para ti. Necesitamos hablar de neuroplasticidad, de cómo los estados mentales se convierten en rasgos neurales, y de cómo las tradiciones contemplativas antiguas descubrieron empíricamente lo que la neurociencia moderna ahora está confirmando, que puedes rediseñar tu mente, y al hacerlo, rediseñar tu realidad. Durante la mayor parte del siglo XX, la neurociencia operó bajo una suposición fundamental que ahora sabemos que está completamente equivocada. Se creía que el cerebro adulto era básicamente fijo, que nacías con cierto número de neuronas y que a partir de cierta edad, digamos los 25 años, tu cerebro estaba esencialmente formado, endurecido como cemento seco. Podías perder neuronas con la edad o debido a lesiones, pero no podías crear nuevas conexiones significativas ni reorganizar las estructuras fundamentales. Eras, neurológicamente hablando, prisionero de la configuración cerebral que habías heredado y desarrollado en tu juventud. Tu personalidad no vinto, tus patrones de pensamiento, tus respuestas emocionales, todo estaba grabado en circuitos neuronales inmutables. Esta creencia tenía implicaciones psicológicas devastadoras. Significaba que estabas básicamente atrapado siendo quien eras, que cambiar de verdad era imposible o al menos extremadamente limitado, que tus tendencias, tus miedos, tus limitaciones eran características permanentes de tu neurobiología. Pero en las últimas décadas del siglo XX y acelerándose dramáticamente en el siglo XXI, esta visión fue demolida completamente por un aluvión de evidencia que demostró algo extraordinario. Tu cerebro es plástico, maleable, constantemente cambiante en respuesta de tu experiencia, tu comportamiento y crucialmente tus estados mentales intencionales. No solo en la infancia, sino a lo largo de toda tu vida. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada intención en la que te enfocas, está literalmente recableando tu cerebro, fortaleciendo ciertas conexiones neuronales y debilitando otras, incluso generando nuevas neuronas en regiones específicas. Esta capacidad se llama neuroplasticidad. Es quizás el descubrimiento más importante de la neurociencia moderna para cualquiera interesado en la transformación personal y la creación consciente de la realidad. Uno de los primeros estudios que abrió los ojos al mundo fue publicado en el año 2000 por la neurocientífica Eleanor Maguire y su equipo en el University College de Londres. Estudiaron los cerebros de taxistas londinenses, personas que deben memorizar un mapa mental increíblemente complejo de más de 25.000 calles y miles de puntos de interés. Descubrieron que los taxistas tenían un hipocampo posterior significativamente más grande que el promedio de la población, y que el tamaño de esta región cerebral, crucial para la memoria espacial, se correlacionaba directamente con cuántos años habían pasado conduciendo taxis. Cuanto más tiempo habían estado navegando mentalmente por el laberinto de Londres, más había crecido físicamente esa parte de su cerebro. Esto era evidencia directa de que la práctica mental sostenida, en este caso visualizar y recordar rutas espaciales, cambia la estructura física del cerebro adulto. No estaban naciendo con hipocampos más grandes, estaban cultivándolos mediante el uso repetido de capacidades espaciales específicas. Luego vinieron los estudios de músicos. Los pianistas que practican durante años muestran expansión dramática en las áreas motoras de la corteza que controlan los dedos. Los violinistas muestran representaciones corticales expandidas específicamente para los dedos de la mano izquierda, los que presionan las cuerdas, pero no tanto para la mano derecha que sostiene el arco. Cada habilidad que cultivas, cada patrón de pensamiento que repites, está literalmente esculpiendo la arquitectura física de tu cerebro. Pero aquí está la parte verdaderamente revolucionaria que conecta todo esto con nuestra exploración de la conciencia cuántica. No necesitas realizar acciones físicas para cambiar tu cerebro. El pensamiento solo, la imaginación enfocada, la práctica mental interna puede producir cambios neuroplásticos casi tan poderosos como la práctica física real.
En 1995, el neurocientífico Álvaro Pascual Leone realizó un experimento elegante. Dividió a los participantes en dos grupos. Un grupo practicaba físicamente ejercicios de piano durante 2 horas diarias durante 5 días. El otro grupo solo imaginaba practicar los mismos ejercicios, visualizando mentalmente los movimientos de los dedos sin tocar un piano real. Al final de los 5 días, ambos grupos mostraron expansión de las representaciones corticales de los dedos en el cerebro, casi del mismo tamaño. El grupo que solo imaginó practicar cambió su cerebro casi tanto como el grupo que practicó físicamente. Esto es asombroso. Significa que tu actividad mental interna, tus visualizaciones, tus ensayos imaginarios, tienen poder causal real sobre la materia física de tu cerebro. No son solo fantasías etéreas. Son eventos con consecuencias neurobiológicas tangibles. Tu mente moldea tu cerebro. Y si tu cerebro es el instrumento a través del cual generas tu realidad experiencial, como vimos en el pilar anterior, entonces al cambiar tu cerebro mediante práctica mental intencional, estás literalmente cambiando la realidad que ese cerebro proyectará para ti. Estás cambiando los filtros perceptuales, las predicciones, las expectativas que determinarán qué posibilidades verás y cuáles permanecerán invisibles. Ahora demos otro salto. Los cambios neuroplásticos más profundos y extensos documentados en la literatura científica no provienen de taxistas ni de músicos. Provienen de practicantes de meditación de largo plazo. Personas que han dedicado miles de horas a entrenar intencionalmente su atención, su conciencia y sus estados mentales internos. En 2004, un equipo liderado por Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin estudió a monjes y a monjes budistas tibetanos que habían acumulado entre 10.000 y 50.000 horas de práctica meditativa a lo largo de sus vidas. Usando electroencefalografía de alta densidad, midieron la actividad cerebral de estos meditadores mientras realizaban prácticas de meditación de compasión. Lo que encontraron fue literalmente fuera de escala. Los monjes mostraban oscilaciones gamma, ondas cerebrales asociadas con estados de alta atención e integración neural, de una amplitud y sincronización nunca antes registradas en la literatura neurocientífica. No solo durante la meditación, sino incluso en su estado de reposo, sus cerebros mostraban patrones de actividad radicalmente diferentes a los de los participantes de control. Estudios posteriores usando resonancia magnética funcional mostraron que meditadores experimentados tienen mayor grosor cortical en regiones asociadas con atención, interocepción y procesamiento sensorial. Tienen mayor densidad de materia gris en la ínsula y en el hipocampo. Muestran menor activación de la amígdala en respuestas a estímulos emocionales negativos, indicando menor reactividad al estrés. Y quizás más fascinante, muestran cambios en el modo de red por defecto, ese sistema cerebral que está activo cuando tu mente divaga, cuando no estás enfocado en una tarea específica. En personas normales, la red por defecto está asociada con el pensamiento autorreferencial, con pensar sobre ti mismo, tu pasado, tus preocupaciones, tu narrativa personal. Es la voz del ego, el yo que se siente separado del resto del universo. Los meditadores de largo plazo muestran menor activación de esta red, particularmente en una región llamada corteza cingulada posterior, que parece estar asociada con el sentido de un yo separado y permanente. En estados meditativos profundos, esta región se aquieta casi por completo, y los practicantes reportan experiencias de disolución de fronteras entre el yo y el no yo, entre observador y observado. Desde una perspectiva neurocientífica, están literalmente desactivando el circuito cerebral que genera la ilusión de separación. Y cuando vuelven de esos estados, algo ha cambiado permanentemente en su cerebro. Los estudios longitudinales muestran que incluso 8 semanas de práctica de meditación mindfulness para principiantes producen cambios medibles en la estructura cerebral. Aumento de materia gris en el hipocampo, reducción en la amígdala, cambios en la conectividad funcional. ¿Pero qué tiene esto que ver con crear tu futuro? Todo. Porque resulta que los mismos circuitos cerebrales que cambian con la meditación son los circuitos que determinan cómo percibes el tiempo, cómo experimentas el yo, y cómo tu atención colapsa posibilidades en realidades. Piénsalo así. Tu experiencia del tiempo, esa sensación de que hay un pasado que quedó atrás y un futuro que aún no existe, es también una construcción de tu cerebro. La física moderna, tanto la relatividad de Einstein como la mecánica cuántica, sugiere que el tiempo tal como lo experimentas podría no ser tan fundamental como parece. Einstein mostró que pasado, presente y futuro son relativos al observador. La mecánica cuántica sugiere que el futuro existe como posibilidades superpuestas hasta que son colapsadas. Y ahora la neurociencia está mostrando que tu experiencia subjetiva del tiempo es flexible, maleable, dependiente de tu estado de conciencia. Meditadores experimentados reportan regularmente experiencias de lo que llaman el eterno presente,
momentos donde la distinción entre pasado, presente y futuro se difumina o desaparece, donde experimentan una hora intemporal que contiene todas las posibilidades. No están alucinando. Están accediendo a un modo diferente de procesamiento temporal en su cerebro, uno donde las reglas normales de secuencia lineal se relajan. Y aquí está la conexión profunda. Si tu futuro existe en este momento como un campo de posibilidades cuánticas, y si tu atención consciente juega un papel en colapsar esas posibilidades, entonces tu estado de conciencia momento a momento no es un detalle trivial. Es literalmente el mecanismo mediante el cual seleccionas qué futuro se manifestará. Cuando tu mente está dominada por patrones habituales de pensamiento, cuando estás perdido en la red por defecto, rumiando sobre el pasado o preocupándote por el futuro, estás básicamente en piloto automático. Tu cerebro está reproduciendo los mismos patrones neuronales una y otra vez, generando las mismas predicciones, colapsando las mismas posibilidades. El futuro que creas desde ese estado será simplemente una extensión del pasado, más de lo mismo, porque estás operando desde los mismos circuitos neuronales que crearon tu realidad pasada. Pero cuando entrenas tu atención mediante prácticas contemplativas, cuando cultivas la capacidad de estar presente, de observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos, de mantener tu conciencia en un estado de apertura y receptividad en lugar de contracción y reactividad, estás literalmente cambiando los circuitos que determinan qué percibes, qué consideras posible, y por lo tanto qué futuro puedes colapsar en realidad. Un estudio fascinante publicado en 2011 por investigadores del Hospital General de Massachusetts examinó exactamente esto. Tomaron personas sin experiencia previa en meditación y las pusieron en un programa de reducción de estrés basado en mindfulness de 8 semanas, con práctica diaria de aproximadamente 40 minutos. Antes y después del programa, escanearon sus cerebros y también evaluaron sus niveles de estrés percibido. Encontraron no solo cambios estructurales en el cerebro, sino una correlación directa. Aquellos participantes que mostraron mayor reducción en el tamaño de la amígdala, la región asociada con respuestas de miedo y estrés, también reportaron mayor reducción en estrés percibido. El cambio en el cerebro precedió y predijo el cambio en la experiencia subjetiva de la realidad. Cambiaron su cerebro y su realidad experiencial cambió como resultado, no porque las circunstancias externas hubieran cambiado necesariamente, sino porque el instrumento a través del cual percibían e interpretaban esas circunstancias se había transformado. Ahora llevemos esto al siguiente nivel. Hay un tipo específico de práctica meditativa que parece particularmente relevante para la creación consciente del futuro. Se llama visualización generativa o meditación de intención enfocada, y ha sido estudiada tanto en contextos contemplativos tradicionales como en investigación moderna de psicología deportiva y rehabilitación. La idea básica es simple. Creas una imagen mental vívida y detallada de un estado futuro deseado, y la mantienes en tu conciencia con atención enfocada y carga emocional positiva. No es fantasía pasiva. Es ensayo mental activo, donde te visualizas a ti mismo en ese futuro, experimentas las emociones asociadas, los detalles sensoriales, las acciones que estarías realizando. Los atletas de élite han usado esto durante décadas. Antes de una competencia, se sientan en silencio y ensayan mentalmente cada movimiento, cada momento de la carrera o el partido, visualizándose ejecutando perfectamente, sintiendo la victoria. Y funciona. Metaanálisis de investigación en psicología deportiva muestran consistentemente que la práctica mental combinada con práctica física supera a la práctica física sola en mejorar el rendimiento. Parte de la razón, como vimos, es que la visualización cambia el cerebro de maneras similares a la práctica real, creando y fortaleciendo los circuitos neuronales necesarios para la acción. Pero hay algo más ocurriendo. Hay evidencia de que la visualización enfocada cambia tu sistema de activación reticular, ese filtro en tu tronco cerebral que determina qué información sensorial llega a tu conciencia y qué se filtra como irrelevante. Cuando visualizas repetidamente un objetivo, cuando lo cargas con emociones o intención, estás básicamente programando tu sistema de activación reticular para que marque como relevante cualquier información en tu entorno que se relacione con ese objetivo. De repente empiezas a notar cosas que siempre estuvieron ahí pero que tu cerebro previamente filtraba. Oportunidades, recursos, conexiones, sincronicidades. No es magia externa, es que has reprogramado tu sistema perceptual para verlas. Este fenómeno se llama a veces el efecto Baader-Meinhof o ilusión de frecuencia. Cuando compras un coche nuevo de repente ves ese modelo por todas partes. Los coches siempre estuvieron ahí, pero ahora tu cerebro los marca como relevantes y los trae a tu conciencia. Lo mismo ocurre con tus objetivos y visualizaciones. Al enfocar tu intención, cambias literalmente qué posibilidades existentes en tu entorno perceptual tu cerebro incluye en la realidad que genera para ti. Y ahora la conexión cuántica.
Si esas posibilidades existen en superposición y tu acto de percepción atenta las colapsa en tu realidad, entonces al cambiar qué buscas, qué esperas y qué visualizas, estás cambiando qué posibilidades cuánticas colapsan en tu línea de experiencia. No estás creando posibilidades que violan las leyes de la física. Estás seleccionando de entre las infinitas posibilidades que ya existen, permitidas por esas leyes. Piensa en tu vida como un jardín cuántico donde crecen simultáneamente todas las plantas posibles en estado de superposición. Tu atención es como una linterna. Lo que iluminas con ella colapsa en forma definida y crece en tu jardín experiencial. Lo que dejas en la oscuridad permanece en potencial no manifestado. La visualización enfocada e intencional es la manera de dirigir conscientemente esa linterna hacia las plantas que quieres cultivar. Un investigador que ha explorado esto extensamente es el neurocientífico Joe Dispenza. Aunque algunos de sus trabajos son especulativos y no todos son aceptados por la neurociencia mainstream, ha compilado datos interesantes sobre participantes en sus retiros de meditación intensiva. Usando escáneres cerebrales y mediciones bioquímicas, ha documentado cambios significativos en los cerebros de las personas después de una semana de práctica intensiva de meditación combinada con visualización emocional de futuros deseados. Reporta cambios en los niveles de neurotransmisores, en la coherencia de las ondas cerebrales, incluso en marcadores epigenéticos que sugieren cambios en la expresión genética. Y los participantes reportan cambios significativos en sus vidas después, mejoras en salud, en relaciones, en circunstancias externas. Ahora, esto no es ciencia controlada rigurosa, es recopilación de casos y correlación, pero apuntas hacia algo que merece investigación más rigurosa, que estados mentales intencionales sostenidos podrían tener efectos que van más allá de lo puramente subjetivo. Hay otra línea de evidencia que vale la pena considerar. Se llama coherencia cardíaca, estudiada extensamente por el Instituto HeartMath en California. Han encontrado que cuando cultivas intencionalmente estados emocionales de aprecio, gratitud o compasión, tu ritmo cardíaco entra en un patrón muy coherente y ordenado. Este patrón coherente del corazón influye en la actividad cerebral a través de las señales que el corazón envía constantemente al cerebro, promoviendo estados cerebrales asociados con claridad, creatividad y toma de decisiones efectiva. Más intrigante aún, han realizado experimentos sugiriendo que el campo electromagnético generado por el corazón, que se extiende varios metros alrededor de tu cuerpo, podría contener información que afecta muy a otras personas y posiblemente incluso a sistemas físicos cercanos. Han registrado casos donde dos personas en proximidad muestran sincronización de sus ritmos cardíacos cuando están en estados de coherencia emocional. Y han hecho experimentos preliminares sugiriendo que la intención enfocada de personas en estados coherentes puede afectar ligeramente el desenrollamiento de ADN en tubos de ensayo, aunque estos resultados son controversiales y requieren replicación extensa. Lo que todo esto apunta es hacia una imagen emergente donde tu estado interno de conciencia, tu grado de coherencia mental y emocional, tu capacidad de mantener atención enfocada e intención clara, no son solo experiencias privadas subjetivas. Son estados que tienen correlatos físicos medibles en tu cerebro, en tu corazón, en tu campo electromagnético y potencialmente en cómo interactúas con el campo cuántico de posibilidades a tu alrededor. La tercera piedra angular, entonces, es esta. Tu cerebro es plástico, constantemente remoldeándose en respuesta a tus pensamientos, emociones y prácticas mentales. El entrenamiento contemplativo, la visualización enfocada y el cultivo de estados coherentes pueden cambiar dramáticamente la estructura y función de tu cerebro. Y dado que tu cerebro genera tu realidad experiencial y determina qué posibilidades percibes y colapsar, cambiar tu cerebro mediante práctica intencional es literalmente cambiar la realidad que experimentas y el futuro que manifiestas. No estamos hablando de pensamiento mágico donde puedes desear cualquier cosa y aparece de la nada. Estamos hablando de un mecanismo real, basado en neuroplasticidad verificada y principios cuánticos establecidos, mediante el cual tu conciencia entrenada puede navegar el espacio de posibilidades hacia los futuros que deseas en lugar de reproducir automáticamente los patrones del pasado. Ahora que hemos establecido estos tres pilares, que la realidad cuántica existe como posibilidades hasta ser observada, que tu cerebro genera activamente tu experiencia mediante predicciones y que puedes reorganizar ese cerebro intencionalmente, llegamos a la pregunta, práctica que probablemente ha estado ardiendo en tu mente desde que comenzamos este viaje. ¿Cómo se hace esto realmente? ¿Cómo pasas de entender estos conceptos intelectualmente a aplicarlos de manera que cambien tangiblemente tu experiencia y tu futuro? Porque una cosa es saber que la realidad es maleable y otra muy distinta es convertirte en un escultor consciente de esa maleabilidad. La respuesta, como suele suceder con las verdades profundas, es simultáneamente simple y extraordinariamente difícil. Simple en concepto, difícil en ejecución consistente.
Y tiene que ver con dominar algo que haces naturalmente todo el tiempo, pero raramente de manera consciente y dirigida. El arte de sostener tu atención. Tu atención es literalmente el pincel con el que pintas tu realidad. Es el instrumento mediante el cual tu conciencia interactúa con el campo cuántico de posibilidades. Donde colocas tu atención determina qué aspectos de la realidad se vuelven sólidos para ti y cuáles permanecen como fantasmas no manifestados. Y sin embargo, para la mayoría de las personas, la atención es como un cachorro sin entrenar, saltando caóticamente de un estímulo a otro, arrastrada por cada notificación, cada pensamiento aleatorio, cada emoción que surge, cada estímulo externo que grita más fuerte. Observa tu propia mente ahora mismo por un momento. Mientras escuchas estas palabras, ¿cuántas veces tu atención se ha desviado? ¿Cuántas veces has empezado a pensar en algo no relacionado? ¿Has notado un sonido en tu entorno? ¿Has sentido una sensación en tu cuerpo y te has ido por esa tangente? Esto es completamente normal. Estudios de psicología cognitiva sugieren que la mente promedio divaga aproximadamente el 47% del tiempo que está despierta. Casi la mitad de tu vida la pasas no en el presente real, sino perdido en pensamientos sobre el pasado o el futuro, en fantasías, preocupaciones, planes, recuerdos. Y aquí está el problema. Cuando tu atención divaga sin dirección consciente, está colapsando posibilidades al azar, o más precisamente, está colapsando las mismas posibilidades habituales una y otra vez. Porque tu mente errante tiende a seguir los surcos neuronales más profundos, los patrones de pensamiento más repetidos. Estás creando tu futuro, sí, pero lo estás creando en piloto automático, reproduciendo las mismas películas mentales que has visto 1000 veces, y por lo tanto materializando versiones del futuro que son básicamente copias de tu pasado. Para crear conscientemente un futuro diferente, necesitas hacer algo que va contra toda la inercia de tu neurobiología. Necesitas tomar control de tu atención, entrenarla como entrenarías un músculo y dirigirla deliberadamente hacia las posibilidades que quieres colapsar en realidad en lugar de dejar que siga automáticamente los caminos de menor resistencia. Esto es exactamente lo que todas las tradiciones contemplativas del mundo han estado enseñando durante milenios, mucho antes de que tuviéramos escáneres cerebrales o teoría cuántica. Los antiguos maestros de meditación budista, los yogis hindúes, los místicos sufíes, los monjes cristianos practicando oración contemplativa, todos descubrieron empíricamente la misma verdad fundamental, que el entrenamiento de la atención es la tecnología espiritual más poderosa que existe. No lo llamaban física cuántica, no hablaban de neuroplasticidad, pero sabían, a través de siglos de experimentación directa con la conciencia, que al dominar tu atención, dominas tu experiencia de la realidad. Y ahora la ciencia moderna está confirmando y explicando por qué funciona. Cuando entrenas tu atención mediante meditación u otras prácticas contemplativas, estás literalmente reorganizando los circuitos cerebrales que determinan cómo procesas la realidad. Estás fortaleciendo la corteza prefrontal, la región asociada con el control ejecutivo y la regulación de la atención. Estás engrosando las áreas relacionadas con la conciencia interoceptiva, tu capacidad de percibir tus propios estados internos. Estás cambiando la conectividad funcional entre diferentes redes cerebrales, mejorando la comunicación entre las regiones que necesitan trabajar juntas para mantener un foco estable. Un estudio particularmente elegante realizado en 2007 por investigadores de la Universidad de California en Davis examinó a practicantes que completaron un retiro de meditación intensivo de 3 meses. Midieron algo llamado parpadeo atencional, que es básicamente una limitación en cuán rápido tu cerebro puede procesar estímulos visuales consecutivos. Normalmente, si te muestro 2 imágenes rápidamente una después de otra, separadas por menos de medio segundo, tu cerebro no puede procesar la segunda porque todavía está procesando la primera. Es como un cuello de botella cognitivo. Pero después de 3 meses de entrenamiento meditativo intensivo, este cuello de botella se redujo significativamente. Los meditadores podían procesar la segunda imagen mucho más rápido. Su atención se había vuelto más eficiente, más ágil, capaz de procesar más información en menos tiempo. Y lo más fascinante es que esta mejora se correlacionaba con cambios en sus ondas cerebrales durante la meditación. Aquellos que mostraron mayor reducción en el parpadeo atencional también mostraron mayor amplitud en ciertas frecuencias de ondas gamma asociadas con procesamiento consciente integrado. Esto significa que el entrenamiento meditativo había literalmente expandido su capacidad de procesar la realidad conscientemente. Podían captar más de lo que estaba sucediendo, más rápidamente, con mayor claridad. Su ventana hacia el presente se había ampliado. Ahora piensa en lo que esto significa para crear tu futuro. Si puedes mantener tu atención más estable en el presente, si puedes procesar más de lo que está sucediendo momento a momento sin perderte en divagaciones mentales, entonces tienes más puntos de elección consciente.
Cada momento que estás verdaderamente presente es un momento donde puedes elegir deliberadamente dónde colocar tu atención, qué posibilidad alimentar con tu enfoque, qué semilla del futuro regar con la energía de tu conciencia. Por el contrario, cada momento que estás perdido en pensamientos automáticos es un momento donde tu pasado está creando tu futuro, donde los viejos patrones neuronales están dirigiendo el espectáculo, colapsando las mismas posibilidades habituales. Entonces la primera práctica, la fundamental, es simplemente entrenar tu capacidad de estar presente. Y la manera más directa de hacer esto es la meditación de atención plena o mindfulness en su forma más básica. Eliges un ancla para tu atención, tradicionalmente la respiración, y practicas volver tu atención a ese ancla una y otra vez cada vez que notas que ha divagado. No se trata de detener los pensamientos, se trata de notar cuando te has perdido en ellos y elegir conscientemente volver al presente. Esto suena trivial, casi decepcionante en su simplicidad, pero es extraordinariamente poderoso porque cada vez que notas que tu mente divagó y la traes de vuelta, estás fortaleciendo los circuitos neuronales del control atencional. Es como hacer una flexión mental. Una repetición no cambia nada, pero 10.000 repeticiones, realizadas consistentemente durante semanas y meses, reorganizan completamente la arquitectura de tu cerebro, y los efectos se extienden mucho más allá del cojín de meditación. A medida que tu atención se vuelve más estable y entrenada, empiezas a notar espacios entre los estímulos y tus respuestas automáticas. Algo sucede, una crítica, un contratiempo, una tentación, y en lugar de reaccionar instantáneamente según tus patrones condicionados, hay un micromomento de conciencia donde puedes elegir. Ese espacio, ese gap de libertad entre estímulo y respuesta, es donde vive tu poder de crear un futuro diferente. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo expresó magníficamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La meditación expande ese espacio. Lo hace más grande, más accesible, más fácil de habitar conscientemente. Pero estar presente es solo el primer paso. El segundo paso es dirigir tu atención consciente de manera específica hacia el futuro que quieres crear. Y aquí es donde entra la práctica de la visualización enfocada que mencionamos antes, pero ahora con mayor profundidad y precisión. No se trata simplemente de fantasear pasivamente sobre cosas agradables. Se trata de construir mentalmente, con detalles sensoriales ricos y carga emocional genuina, una representación del estado futuro que deseas. Y luego habitar esa representación con la totalidad de tu atención consciente como si ya fuera real ahora. Hay varios elementos cruciales para que esto funcione a nivel neurológico y potencialmente cuántico. Primero, tiene que ser específico y sensorial. Tu cerebro no trabaja bien con abstracciones vagas. Trabaja con imágenes, sonidos, sensaciones, olores, emociones. Entonces, en lugar de visualizar vagamente ser exitoso o estar feliz, construyes una escena específica. Te ves en un lugar particular, haciendo algo específico, rodeado de personas concretas, sintiendo sensaciones corporales definidas, experimentando emociones particulares. Cuanto más específico y sensorial, más fuertemente se activan los circuitos neuronales relevantes. Estudios de neuroimagen muestran que cuando visualizas vívidamente una experiencia sensorial, las mismas áreas cerebrales se activan que cuando tienes la experiencia real. Imaginar ver algo activa la corteza visual. Imaginar escuchar algo activa la corteza auditiva. Imaginar moverte activa las áreas motoras. Esencialmente para tu cerebro, una visualización suficientemente vívida es casi indistinguible de una experiencia real. Y dado que tu cerebro genera tu realidad basándose en sus predicciones, cuando visualizas repetidamente un futuro específico con suficiente detalle y convicción, estás entrenando a tu cerebro para predecir ese futuro, para esperarlo, para marcarlo como familiar en lugar de extraño y amenazante. Y cuando tu cerebro espera algo, empiezan a sesgar tu percepción y tu comportamiento en esa dirección. Empiezas a notar oportunidades relevantes que antes pasabas por alto. Te sientes más cómodo tomando acciones que te acercan a ese futuro porque ya lo has ensayado mentalmente cientos de veces. Tus decisiones automáticas y semiautomáticas empiezan a alinearse con esa visión porque los circuitos neuronales asociados se han fortalecido. El segundo elemento crucial es la emoción. La visualización sin emoción genuina es débil, apenas deja huella neurológica. Pero cuando combinas la imagen mental con la emoción visceral de ya estar viviendo ese futuro, la gratitud anticipada, la alegría, el asombro, la satisfacción, entonces estás activando sistemas más profundos del cerebro. La amígdala y otras estructuras límbicas asociadas con emoción modulan fuertemente la consolidación de memorias y el aprendizaje.
Las experiencias emocionalmente cargadas se graban más profundamente en tu neurobiología que las neutrales. Esto es porque recuerdas vívidamente dónde estabas durante eventos emocionalmente intensos, pero olvidas fácilmente qué desayunaste hace 3 días. Al cargar tu visualización con emoción positiva genuina, le estás diciendo a tu cerebro: esto es importante. Graba esto profundamente. Reorganízate alrededor de esto. Estás usando la neuroplasticidad dependiente de mi emoción para inscribir ese futuro deseado en la estructura misma de tu cerebro. Y hay una razón aún más profunda por la que la emoción es crucial, una que conecta directamente con la física cuántica. La emoción no es solo una experiencia subjetiva mental, tiene correlatos físicos medibles. Cambios en tu ritmo cardíaco, en tu presión sanguínea, en tus niveles de hormonas y neurotransmisores, en la coherencia de tus ondas cerebrales, en el campo electromagnético generado por tu corazón. Cuando experimentas emociones coherentes como gratitud, aprecio, amor o compasión, tu sistema nervioso entra en un estado de alta coherencia. Tu ritmo cardíaco se vuelve ordenado y armónico. Las diferentes frecuencias de tus ondas cerebrales se sincronizan. Tu campo electromagnético se vuelve más organizado. Y en este estado de coherencia fisiológica hay evidencia preliminar de que podrías ser más efectivo influyendo en sistemas cuánticos. Recordemos los experimentos de interacción mente-materia que mencionamos antes. Los investigadores encontraron que no todos los participantes eran igualmente efectivos tratando de influir en generadores de números aleatorios cuánticos. Algunos mostraban efectos consistentes, otros no. Cuando empezaron a explorar qué diferenciaba los IPINDOPE a los efectivos de los no efectivos, encontraron algo interesante. Los participantes que reportaban estar en estados emocionales coherentes y enfocados durante los intentos tendían a mostrar efectos más fuertes que aquellos que estaban dispersos o emocionalmente neutrales. Un estudio del Instituto HeartMath examinó esto directamente. Entrenaron a participantes en técnicas para generar coherencia cardíaca mediante emociones positivas sostenidas, y luego les pidieron que intentaran influir mentalmente en el desenrollamiento de ADN en solución. Los participantes que lograban mayor coherencia cardíaca mostraban mayor efecto sobre el ADN. La conexión no está completamente clara ni aceptada por toda la comunidad científica, pero sugiere que tu estado emocional y fisiológico podría modular cuán efectivamente tu intención consciente interactúa con sistemas físicos a nivel cuántico. Entonces, cuando visualizas tu futuro deseado no desde un lugar de desesperación o necesidad, que son estados de baja coherencia dominados por estrés, sino desde un lugar de gratitud anticipada y alegría como si ya lo estuvieras viviendo, no solo estás entrenando tu cerebro más efectivamente, sino que potencialmente estás creando las condiciones fisiológicas óptimas para que tu conciencia interactúe con el campo cuántico de posibilidades. El tercer elemento es la consistencia y repetición. Una visualización ocasional cuando te acuerdas no es suficiente para reorganizar significativamente tus circuitos neuronales ni para colapsar consistentemente posibilidades cuánticas en la dirección deseada. Necesitas convertirlo en una práctica diaria, idealmente a la misma hora, preferiblemente por la mañana antes de que los estímulos del día fragmenten tu atención. Los estudios de neuroplasticidad muestran que se necesitan semanas de práctica consistente para ver cambios estructurales medibles en el cerebro. El estudio que mencionamos antes sobre meditación mindfulness mostró cambios después de 8 semanas de práctica diaria. Otro estudio sobre aprendizaje de habilidades motoras encontró que se necesitan aproximadamente 66 días de práctica repetida para que un nuevo comportamiento se vuelva automático, para que se inscriba como un hábito neurológico. Esto significa que crear tu futuro conscientemente no es un evento de una vez. Es un compromiso sostenido de esculpir tu cerebro día tras día, visualización tras visualización, hasta que los circuitos asociados con ese futuro se vuelvan más fuertes que los circuitos asociados con tu pasado. Y aquí está el desafío que casi todos enfrentan. Tu viejo yo, tus viejos patrones neuronales, no van a desaparecer sin resistencia. Cuando empiezas a visualizar y actuar desde un futuro nuevo, estás debilitando circuitos neuronales que han estado en su lugar por años o décadas. Esos circuitos van a luchar por su supervivencia generando pensamientos de duda, de cinismo, de miedo. Te dirán, esto no funciona. Estás perdiendo tu tiempo. Eres ridículo. ¿Quién te crees que eres? Ese es el viejo tú. El viejo cerebro, tratando de mantener la homeostasis, tratando de mantenerte en los patrones familiares porque lo familiar se siente seguro incluso si es limitante. Neurológicamente, estás en una batalla entre circuitos. Los circuitos viejos tienen la ventaja de estar profundamente grabados por años de repetición. Los circuitos nuevos que estás tratando de construir son débiles al principio, frágiles. La mayoría de la gente abandona en este punto. Las primeras semanas de práctica, cuando no ven resultados inmediatos y la resistencia interna es alta.
Pero si persistes, si continúas con la práctica diaria independientemente de las dudas y los resultados inmediatos, hay un punto de inflexión. Los nuevos circuitos se fortalecen, los viejos se debilitan por falta de uso, y de repente el futuro que has estado visualizando empieza a sentirse más real, más natural que el pasado que has estado viviendo. Ahora bien, todo lo que hemos explorado hasta ahora, la física cuántica, la neurociencia, la neuroplasticidad podría parecer descubrimientos completamente nuevos de la ciencia moderna, y en cierto sentido lo son, al menos en términos de la verificación experimental rigurosa y el lenguaje matemático con el que los describimos. Pero hay algo profundamente fascinante que emerge cuando empiezas a mirar hacia atrás, hacia las tradiciones antiguas, hacia las enseñanzas místicas y filosóficas que han atravesado milenios en culturas de todo el mundo. Porque lo que descubres es que esta idea fundamental, que la conciencia crea la realidad, que el observador y lo observado no pueden separarse, que el futuro es maleable y depende del estado de tu mente, no es nueva en absoluto. Los antiguos lo sabían, no con ecuaciones de Schrödinger ni con escáneres de resonancia magnética, pero lo sabían a través de la observación directa de su propia conciencia, a través de experimentos contemplativos realizados durante vidas enteras de práctica intensiva. Y dejaron registro de ese conocimiento en textos sagrados, en enseñanzas filosóficas, en prácticas espirituales que han sobrevivido durante siglos precisamente porque funcionaban, porque transformaban a quienes las aplicaban. Considera los Upanishads, textos filosóficos del hinduismo que datan de hace más de 2500 años. En el Brihadaranyaka Upanishad encuentras esta afirmación asombrosa. Tú eres lo que es tu deseo profundo y conductor. Como es tu deseo, así es tu voluntad. Como es tu voluntad, así es tu acción. Como es tu acción, así es tu destino. Aquí está la cadena completa. Deseo, intención, acción, realidad manifestada. La conciencia dirigida creando el futuro. O esta línea del Chandogya Upanishad. Todo este universo es Brahman. El ser humano es hecho de intención. Como es su intención en esta vida, así se convierte cuando parte de aquí. La intención no solo como un pensamiento pasajero, sino como la fuerza formativa fundamental de tu realidad. Y quizás más directamente relevante a nuestra discusión cuántica, el concepto fundamental de Maya en la filosofía védica. Maya se traduce a menudo como ilusión, pero es mucho más sutil que eso. No significa que el mundo sea completamente irreal o que no exista. Significa que el mundo tal como lo percibes con tus sentidos ordinarios no es la realidad fundamental. Es una proyección, una construcción, una realidad generada a partir de algo más profundo e indefinido. El universo de forma y nombre, de objetos separados en espacio y tiempo, es Maya. Una danza de posibilidades colapsadas desde la unidad indiferenciada de Brahman, la conciencia fundamental. ¿No suena esto notablemente similar a lo que la mecánica cuántica nos dice? Que la realidad sólida de objetos definidos que percibimos emerge mediante observación desde un campo cuántico subyacente de posibilidades superpuestas, que el universo de partículas separadas es una manifestación, un colapso, de algo más fundamental. Los sabios védicos afirmaban que cuando alcanzas estados profundos de meditación, cuando aquietas completamente tu mente, puedes percibir directamente esa realidad fundamental no colapsada, ese campo unificado de pura conciencia del que todo emerge. Y en ese estado realizas que tú, el observador, no eres separado de ese campo. Tú eres ese campo, momentáneamente enfocado en un punto de vista particular. Tattvamasi, una de las grandes declaraciones de los Upanishads. Tú eres eso. Tu conciencia individual no es separada de la conciencia universal que constituye y crea la realidad. Si esto es verdad, entonces obviamente tienes poder creativo sobre la realidad, porque no eres algo separado observando la realidad desde afuera, sino la realidad misma tomando conciencia de sí misma, creándose a sí misma momento a momento. Cruza el mundo hacia el budismo y encuentras enseñanzas notablemente paralelas expresadas en lenguaje diferente. El concepto de sunyata o vacuidad, central al budismo mahayana, sostiene que todos los fenómenos carecen de existencia inherente independiente. Nada existe por sí mismo, con esencia propia fija. Todo surge dependientemente, en relación con todo lo demás, particularmente en relación con la mente que lo percibe. El gran maestro budista Nagarjuna, en el siglo II después de Cristo, desarrolló un sistema filosófico sofisticado demostrando lógicamente que ningún fenómeno puede tener existencia inherente. Todo es relacional, contextual, vacío de esencia fija. Y sin embargo las cosas claramente aparecen, se manifiestan. Esta aparición sin esencia inherente es exactamente análoga a cómo las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas inherentes, pero se manifiestan con propiedades específicas cuando son observadas. Y el Buda histórico,
Hace 2500 años, enseñó explícitamente que tu estado mental crea tu experiencia de la realidad. Las primeras líneas del Dhammapada, uno de los textos budistas más antiguos, dicen: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos, está hecho de nuestros pensamientos. Y más adelante, con nuestros pensamientos creamos el mundo. No es metáfora, es ontología, una declaración sobre la naturaleza de la realidad. Tu mente no refleja pasivamente un mundo fijo. Tu mente participa activamente en la creación del mundo que experimentas. Las prácticas budistas de meditación, particularmente en las tradiciones Vajrayana y Mahayana, incluyen visualizaciones elaboradas donde el practicante imagina con detalle intenso deidades, mandalas, tierras puras, estados iluminados. No se hace esto porque esas cosas existan objetivamente en algún lugar esperando ser visualizadas. Se hace precisamente porque el acto de visualización enfocada entrena tu capacidad de dirigir conscientemente tu mente, de generar realidades internas vívidas y eventualmente de reconocer que toda realidad percibida, externa o interna, está siendo generada de la misma manera, mediante el juego de conciencia y posibilidad. Los maestros tibetanos hablan de esto explícitamente. Dilgo Khyentse Rinpoche enseñó: las apariencias son en su naturaleza vacías, sin embargo aparecen. Como la vacuidad no obstruye el aparecer y el aparecer no obstruye la vacuidad, la realización de su inseparabilidad es la visión. Vacuidad y forma, posibilidad y manifestación, inseparables. Exactamente la complementariedad onda-partícula de la mecánica cuántica. Viaja ahora al taoísmo de la antigua China. El Tao Te Ching, escrito hace aproximadamente 400 años, describe el Tao como el vacío fértil, lo no manifestado del cual emergen todas las cosas manifestadas. El Tao es vacío, pero al usarlo no se agota. Es un abismo insondable, el antepasado de todas las cosas. Y repetidamente enfatiza el poder de la no acción activa, el Wu Wei, que no es pasividad sino actuar en armonía con el flujo natural de las posibilidades, sin forzar, permitiendo que el futuro emerja desde tu alineación con el Tao en lugar de desde la lucha del ego. Lao Tse escribe: ¿puedes limpiar tu visión interior hasta que veas nada más que la luz? Aquí está la instrucción meditativa: aquietar la mente hasta que solo quede conciencia pura, sin contenido. Y desde ese estado, sin salir de tu puerta puedes conocer el mundo entero. Sin mirar por tu ventana puedes ver los caminos del cielo. Cuanto más lejos vas, menos sabes. Por lo tanto, el sabio conoce sin viajar, ve sin mirar, logra sin hacer. Esto desconcertaba a los lectores occidentales racionalistas durante siglos. Parecía misticismo incomprensible. ¿Cómo puedes conocer sin percibir sensorialmente? ¿Cómo puedes ver sin mirar? Pero desde la perspectiva de la conciencia cuántica, tiene perfecto sentido. Si la conciencia fundamental no está localizada en tu cuerpo, sino que es el campo mismo del que emerge toda experiencia, entonces en estados profundos de meditación, accediendo directamente a esa conciencia, podrías tener acceso a información que no depende de tus sentidos físicos localizados. Y la idea de lograr sin hacer, de crear tu futuro sin esfuerzo forzado, refleja exactamente lo que hemos discutido. Que creas más efectivamente cuando te alineas internamente con el estado deseado, cuando lo encarnas en tu ser en lugar de perseguirlo desesperadamente desde un lugar de carencia. Incluso en la tradición occidental, entre las líneas del dogma religioso posterior, encuentras destellos de este conocimiento antiguo. Los evangelios gnósticos, textos cristianos tempranos que fueron suprimidos pero sobrevivieron, contienen dichos atribuidos a Jesús que suenan mucho más a enseñanzas de conciencia creativa que a religión convencional. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos de Nag Hammadi, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no sacas te destruirá. Tu estado interno, tus posibilidades no manifestadas, son lo que determina tu realidad externa. Tienes que manifestar desde dentro hacia afuera, y más explícitamente: el reino de Dios está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, seréis conocidos y realizaréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en pobreza y sois esa pobreza. El autoconocimiento, la conciencia de tu propia naturaleza como expresión de la conciencia fundamental, te libera de la pobreza de verte como una víctima impotente en 1980, un universo mecánico. En el Evangelio canónico de Marcos, Jesús dice: por tanto os digo, todo lo que pidáis orando, creed que lo habéis recibido y os vendrá. No crean que lo recibirán en el futuro. Crean que ya lo han recibido, tiempo pasado. Habiten el futuro deseado como si ya fuera presente.
Exactamente la técnica de visualización que describimos, sentir la gratitud anticipada como si el futuro ya estuviera aquí. Estos no son accidentes ni coincidencias. Representan un conocimiento perenne, una verdad sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad que ha sido descubierta independientemente por exploradores de la conciencia en culturas completamente diferentes a lo largo de la historia humana. Cuando practicantes sinceros dedican décadas a explorar sistemáticamente los límites de su propia conciencia mediante meditación profunda, llegan a las mismas conclusiones básicas independientemente de su contexto cultural. Y hay más. Las tradiciones chamánicas indígenas de todo el mundo, desde los curanderos amazónicos hasta los chamanes siberianos, los sangomas africanos y los cajunas hawaianos, todas trabajan con la premisa fundamental de que la realidad ordinaria que percibimos es solo una capa de una realidad más profunda y maleable, que mediante estados alterados de conciencia, inducidos por tambores, danza, plantas maestras o técnicas de trance, puedes acceder a lo que a lo que los antropólogos llaman realidad no ordinaria, y desde ese estado influir en eventos en la realidad ordinaria. Los llaman viajes chamánicos, trabajo energético, sanación a distancia. Y aunque la ciencia materialista los ha descartado durante mucho tiempo como superstición, hay investigaciones fascinantes emergiendo. Estudios sobre curanderos tradicionales en África y América Latina han documentado mejoras estadísticamente significativas en pacientes que reciben sanación a distancia comparado con grupos de control, incluso cuando los pacientes no saben que están siendo tratados, eliminando el efecto placebo. Un metaanálisis publicado en 2015 por investigadores de la Universidad de Arizona examinó 57 estudios sobre sanación a distancia y encontró un pequeño pero consistente efecto positivo. Los mecanismos no están claros y la investigación es controversial, pero apunta hacia la posibilidad de que la intención enfocada de un practicante entrenado podría influir en la biología de otra persona a distancia, sin mecanismo físico conocido. Desde una perspectiva cuántica, esto es menos imposible de lo que parece. Si dos sistemas cuánticos interactúan y luego se separan, quedan entrelazados, conectados de tal manera que el estado de uno afecta instantáneamente al otro sin importar la distancia. Esto mío ha sido verificado experimentalmente miles de veces. Se llama entrelazamiento cuántico y Einstein lo llamó famosamente acción fantasmal a distancia porque violaba su sentido de cómo debería funcionar la realidad. Si tu conciencia puede interactuar con sistemas cuánticos, y si has interactuado con otra persona, compartiendo espacio, tocándose, incluso simplemente enfocando atención el uno en el otro, entonces desde cierta perspectiva podrían quedar cuánticamente entrelazados, y cambios en tu estado consciente podrían teóricamente afectar su estado, independientemente de la distancia física posterior. Esto es especulativo, está en el borde extremo de lo que podemos afirmar científicamente, pero no viola ninguna ley conocida de la física cuántica. Simplemente requiere que tomemos seriamente la posibilidad de que la conciencia interactúa con el campo cuántico de maneras que aún no comprendemos completamente. Y los antiguos chamanes, trabajando empíricamente, probando qué funcionaba a lo largo de generaciones, descubrieron prácticas que parecen aprovechar exactamente estos principios. Usan estados alterados de conciencia, que sabemos cambian dramáticamente los patrones de ondas cerebrales y la coherencia neural. Usan intención enfocada y visualización vívida. Usan percepción ampliada y conciencia no ordinaria. Todos elementos que, según lo que ahora sabemos de neurociencia y física cuántica, podrían plausiblemente permitir interacciones conciencia-materia más fuertes. Hay otra fuente fascinante de sabiduría antigua sobre crear el futuro conscientemente: el hermetismo de Egipto y Grecia. El Kybalion, un texto hermético del siglo XX que compila enseñanzas mucho más antiguas, describe 7 principios universales. Uno de ellos es el principio de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. La realidad fundamental es conciencia, mente, y el universo físico es una proyección mental de esa conciencia fundamental. Otro es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. A nivel fundamental, todo es energía en movimiento, vibración, ondas. Exactamente lo que la física cuántica confirma. No hay materia sólida, solo campos de energía vibrando en diferentes frecuencias. Los hermetistas enseñaban que al cambiar tu vibración mental y emocional, cambias qué aspectos de la realidad atraes y manifiestas. Que al sostener la frecuencia vibracional del estado que deseas, lo magnetizas hacia ti. En lenguaje moderno, esto es cambiar tu estado neurológico y posiblemente tu coherencia cuántica para alinearte con las posibilidades que quieres colapsar. Y el principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. En el plano mental, esto se refiere a que toda creación requiere tanto la imaginación receptiva,
el aspecto femenino que visualiza posibilidades como la voluntad activa, el aspecto masculino que enfoca e insiste en la manifestación. Necesitas tanto la apertura a posibilidades infinitas como la determinación de colapsar una específica. Estas enseñanzas herméticas influyeron profundamente en pensadores occidentales durante siglos. Isaac Newton, además de fundar la física clásica, era un alquimista hermético devoto que pasó más tiempo estudiando textos esotéricos que matemáticas. Carl Jung se sumergió profundamente en el hermetismo y la alquimia, viéndolos como mapas del proceso de transformación psicológica. Lo que todos estos sistemas antiguos tienen en común es el reconocimiento de que la realidad no es fija y objetiva, sino fluida y participativa, que tu conciencia no es un testigo pasivo, sino un creador activo, y que mediante prácticas específicas de entrenamiento mental y cultivo de estados de conciencia elevados, puedes influir deliberadamente en la realidad que experimentas y el futuro que manifiestas. Expresaban esto en el lenguaje de sus culturas, en términos de dioses y energías, chi y prana, espíritus y elementos. Y la ciencia moderna, con su insistencia en verificación experimental y lenguaje matemático, descartó todo esto como primitivo y supersticioso. Pero ahora, irónicamente, la ciencia más avanzada, la física cuántica y la neurociencia, está llegando a conclusiones que suenan notablemente similares a lo que los antiguos sabios enseñaban: que la materia no es sólida sino ondas de probabilidad, que el observador afecta lo observado, que la conciencia no es un accidente sino posiblemente fundamental, que la realidad se crea momento a momento mediante el colapso de posibilidades. Quizás los antiguos no estaban equivocados. Quizás estaban correctos, pero usando un lenguaje diferente para describir las mismas verdades que ahora redescubrimos con ecuaciones. Quizás la sabiduría perenne y la ciencia de vanguardia están convergiendo, señalando hacia la misma verdad extraordinaria: que tú, con tu conciencia, eres un creador de realidad, y que aprender a manejar conscientemente ese poder creativo es la aventura más importante que puedes emprender. Esto nos lleva a una reflexión profunda. Si tantas tradiciones independientes, más la ciencia moderna, apuntan hacia el mismo principio básico, entonces la pregunta no es si funciona. La pregunta es por qué no lo estamos usando todos, por qué no se enseña esto como la habilidad fundamental en escuelas, por qué la mayoría de la gente vive como víctimas inconscientes de circunstancias en lugar de como creadores conscientes de su realidad. La respuesta, creo, es triple. Primero, requiere esfuerzo sostenido, disciplina diaria, entrenamiento paciente. Nuestra cultura valora las soluciones instantáneas, los trucos rápidos. La idea de practicar meditación y visualización diariamente durante meses antes de ver resultados significativos no es atractiva. Segundo, amenaza estructuras de poder existentes. Si la gente realmente entendiera su poder creativo, sería mucho más difícil controlarla, manipularla con miedo, venderle cosas que no necesita prometiéndole que le harán feliz. Una población de sí, creadores conscientes empoderados, es peligrosa para sistemas basados en mantener a la gente sintiéndose impotente. Y tercero, más profundamente, requiere que sueltes la identidad de víctima, que abandones todas las excusas sobre por qué tu vida es como es. Si aceptas que tu conciencia crea tu realidad, entonces tienes que aceptar responsabilidad total por tu experiencia. Eso es aterrador. Es mucho más cómodo culpar a las circunstancias, a otras personas, al destino, a la mala suerte. Pero esa comodidad tiene un precio terrible: tu libertad, tu poder, tu posibilidad de crear un futuro radicalmente diferente de tu pasado. Llegamos ahora al momento de unir todos los hilos que hemos estado tejiendo a lo largo de este viaje extraordinario. Hemos explorado cómo la física cuántica demuestra que la realidad a nivel fundamental no existe como objetos sólidos definidos hasta que son observados, sino como ondas de posibilidad superpuestas esperando ser colapsadas en actualidad mediante el acto de medición. Hemos visto cómo tu cerebro no refleja pasivamente un mundo externo objetivo, sino que genera activamente tu experiencia de la realidad mediante predicciones basadas en tus creencias, expectativas y el enfoque de tu atención. Hemos descubierto que tu cerebro es plástico, constantemente remoldeándose en respuesta a tus pensamientos y prácticas mentales, lo que significa que puedes literalmente reorganizar el instrumento que genera tu realidad. Y hemos rastreado este conocimiento a través de tradiciones antiguas de todo el mundo, encontrando que los sabios de todas las culturas llegaron a las mismas conclusiones mediante exploración directa de la conciencia. Ahora la pregunta final: si unimos todos estos puntos, si tomamos seriamente la piedra de la física cuántica, el dato científico de la neurociencia y la memoria ancestral de la sabiduría perenne, ¿qué imagen emerge? ¿Qué significa realmente que puedas crear tu futuro? La imagen que se forma es a la vez humilde y extraordinariamente empoderadora. Por un lado, no eres un mago omnipotente que puede manifestar cualquier cosa imaginable simplemente pensándolo.
Las leyes de la física establecen límites sobre qué posibilidades existen. No puedes visualizarte volando sin alas y esperar levitar mañana. No puedes ignorar completamente las condiciones materiales de tu existencia. La realidad tiene estructura, tiene reglas, tiene limitaciones. Pero dentro de esos límites, dentro del vasto espacio de futuros posibles que son consistentes con las leyes naturales, tienes mucho más agencia de la que jamás imaginaste. Porque ese espacio de posibilidad es enorme. En cualquier momento dado, hay miles, quizás millones de futuros diferentes que son físicamente posibles para ti. Futuros donde estás más sano o menos sano. Futuros donde encuentras el amor o permaneces solo. Futuros donde descubres tu propósito o sigues perdido. Futuros donde prosperas financieramente o luchas. Futuros donde contribuyes significativamente al mundo o pasas desapercibido. Todos estos futuros son posibles ahora mismo. Existen desde cierta perspectiva cuántica, en superposición, como potenciales no colapsados esperando manifestarse. Y tu conciencia, mediante los mecanismos que hemos explorado, está constantemente participando en la selección de cuál de esos futuros se vuelve tu realidad. Cada pensamiento que piensas fortalece ciertos circuitos neuronales y debilita otros, sesgando las predicciones que tu cerebro generará y por lo tanto lo que percibirás como real y posible. Cada emoción que cultivas cambia tu estado fisiológico, tu coherencia cardíaca y neural, y potencialmente tu capacidad de interactuar con el campo cuántico. Cada acto de atención enfocada es un voto por un futuro específico, una manera de regar ciertas semillas de posibilidad mientras dejas que otras se sequen. Y con el tiempo, repetición tras repetición, día tras día, estos votos se acumulan, los circuitos se consolidan, las posibilidades favorecidas se vuelven más probables hasta que finalmente colapsan en tu realidad vivida. Esto no es pensamiento mágico, es neuroplasticidad más mecánica cuántica más los patrones verificados de cómo las expectativas moldean la percepción y el comportamiento. Es ciencia, aunque ciencia que apunta hacia verdades que los místicos siempre conocieron. Pero hay una distinción crucial que debemos hacer, una que separa la comprensión madura de este principio de las versiones simplistas y comercializadas que a menudo se venden bajo etiquetas como la ley de atracción o el pensamiento positivo. La distinción es esta. No creas tu futuro desde lo que piensas conscientemente. Lo creas desde lo que eres a nivel profundo, desde tus creencias inconscientes, tus patrones emocionales habituales, tu estado de ser fundamental. Puedes repetir afirmaciones positivas todo el día. Puedes visualizar mansiones y coches lujosos durante horas, pero si en lo profundo de tu ser hay una creencia de indignidad, de no merecer, de que el universo es fundamentalmente hostil o escaso, esa creencia más profunda ganará. Tu cerebro no genera la realidad desde tus pensamientos superficiales de la mente consciente. La genera desde los patrones más profundos inscritos en tu sistema límbico, en tus memorias implícitas, en las estructuras neuronales formadas por años de experiencia y condicionamiento. Por eso tantas personas prueban las técnicas de manifestación, no ven resultados y concluyen que todo es falso. No es que el principio sea falso, es que estaban tratando de pintar sobre la superficie sin cambiar el lienzo subyacente. Estaban intentando pensar un futuro diferente mientras seguían siendo el mismo yo que creó el pasado que querían cambiar. El verdadero trabajo de crear tu futuro no es simplemente visualizar cosas bonitas, es transformar quién eres a nivel profundo, es desmantelar las creencias limitantes que están inscritas en tu neurobiología, es sanar las heridas emocionales que mantienen tu sistema nervioso en estados de contracción y miedo. Es cultivar estados de ser, no solo pensamientos, que estén alineados con el futuro que deseas. Y esto es trabajo real, trabajo profundo, que requiere honestidad brutal contigo mismo, disposición a sentir emociones incómodas que has estado evitando, compromiso sostenido durante meses y años, no solo semanas. Requiere que mueras a tu viejo yo para que un nuevo yo pueda nacer. Los circuitos neuronales que constituyen tu identidad actual, tus patrones habituales de pensamiento y emoción, no van a desaparecer sin lucha. Son literalmente tú, o al menos la versión de ti que has sido hasta ahora. Dejarlos ir puede sentirse como una muerte, una pérdida de identidad. Pero del otro lado de esa muerte está la libertad. Del otro lado está la capacidad de crear conscientemente en lugar de simplemente repetir inconscientemente. Del otro lado está un futuro que no es simplemente una extensión de tu pasado, sino una posibilidad genuinamente nueva que nunca habrías experimentado permaneciendo en los viejos patrones. Hay un concepto en física cuántica llamado bifurcación. Describe puntos en sistemas dinámicos donde pequeños cambios pueden llevar a resultados dramáticamente diferentes. El sistema está en un estado de mioequilibrio inestable, como una pelota en la cima de una colina, y el más pequeño empujón puede determinar si rueda hacia un valle o hacia otro completamente distinto. Tu vida tiene estos puntos de bifurcación constantemente, momentos de decisión, crisis, oportunidades.
donde el futuro está genuinamente abierto, donde múltiples trayectorias son igualmente posibles y donde tu estado de conciencia en ese momento puede determinar hacia qué valle ruedas. La mayoría de las personas atraviesan estos puntos en piloto automático, reaccionando desde sus patrones condicionados y por lo tanto consistentemente rodando hacia los mismos valles familiares. Pero si has entrenado tu conciencia, si has cultivado la capacidad de estar presente en el momento de elección, si has reorganizado tus patrones profundos para que estén alineados con futuros diferentes, entonces en esos puntos de bifurcación tienes genuino poder. Puedes elegir conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente. Puedes colapsar posibilidades diferentes de las que tu pasado habría seleccionado. Y aquí hay algo más. Los puntos de bifurcación no son solo eventos externos dramáticos. Cada momento es un micropunto de bifurcación. Cada instante que estás consciente y presente es una oportunidad de elegir hacia dónde diriges tu atención, qué posibilidad alimentas, qué semilla riegas. La suma de millones de estas microelecciones, acumulándose día tras día, es lo que constituye la trayectoria de tu vida. Esto es simultáneamente liberador y abrumador. Liberador porque significa que tienes poder, que no eres víctima pasiva, que cada momento es una oportunidad fresca. Abrumador porque significa que hay responsabilidad constante, que no puedes simplemente culpar así a las circunstancias o esperar que algo externo te salve. Pero hay una manera de sostener esta responsabilidad que no es pesada sino fluida, no es carga sino gracia. Y tiene que ver con lo que los antiguos llamaban rendición, o lo que el taoísmo llama Wu Wei. No se trata de forzar tu futuro con esfuerzo tenso y voluntad rígida. Se trata de alinearte internamente con el estado que deseas, encarnarlo en tu ser, y luego soltar el apego al resultado específico mientras mantienes la intención clara. Visualiza profundamente. Siente el futuro deseado como si ya fuera presente. Reorganiza tu neurología para que sea congruente con ese estado. Y luego suelta. Deja de obsesionarte con cuándo llegará, cómo llegará, si funcionará. Confía en el proceso. Vive desde el estado deseado sin aferrarte desesperadamente al resultado. Esta paradoja, intención clara combinada con soltar el apego, es algo que todas las tradiciones de sabiduría enfatizan y que la mente occidental orientada a logros tiene dificultad para comprender. Queremos controlar, forzar y hacer que las cosas sucedan mediante esfuerzo puro. Pero la creación consciente no funciona así. Funciona más como plantar una semilla. Preparas el terreno, plantas la semilla, la riegas, le das luz. Pero no tiras de ella para que crezca más rápido. Confías en la inteligencia del proceso. Dejas que la vida haga su trabajo mientras tú haces el tuyo. Tu trabajo es mantener tu estado interno coherente, tu intención clara, tu atención enfocada en la dirección deseada. El trabajo del campo de posibilidades, del universo, de la vida como quieras llamarlo, es reorganizar las circunstancias externas de maneras que tu mente consciente limitada no puede predecir ni controlar. Y aquí está lo fascinante. Cuando haces tu parte correctamente, cuando tu estado interno está genuinamente alineado con el futuro deseado, las circunstancias externas empiezan a reorganizarse de maneras que parecen casi mágicas. Ya más personas correctas aparecen, oportunidades se presentan, información necesaria llega, puertas se abren que no sabías que existían. La gente que ha experimentado esto lo describe como sincronicidad, como el universo conspirando a tu favor. Carl Jung, el gran psicólogo que estudió profundamente estos fenómenos, definió la sincronicidad como coincidencias significativas que no tienen conexión causal, pero tienen conexión de significado. Eventos externos que se alinean misteriosamente con estados internos de maneras que desafían la probabilidad normal. Desde una perspectiva cuántica, esto podría explicarse por el hecho de que tu conciencia, al mantener un estado coherente y una intención clara, está constantemente colapsando posibilidades en la dirección de esa intención. No controlas los detalles específicos de cómo se manifiesta, pero influyes en la dirección general. Y como hay infinitas maneras posibles de que un resultado dado se manifieste, algunas de ellas aparecerán como coincidencias asombrosas que no podrías haber planeado. No estás haciendo que esas coincidencias ocurran mediante algún poder mágico. Estás navegando hacia futuros donde esas coincidencias ya están presentes como posibilidades, y esas posibilidades están siendo colapsadas en tu experiencia porque tu estado consciente está alineado con ellas. Ahora bien, hay una pregunta inquietante que surge naturalmente de todo esto, una que no podemos evitar confrontar si somos honestos. Si tu conciencia crea tu realidad, si eres responsable por el futuro que manifiestas, ¿significa eso que eres responsable de todo lo malo que te ha sucedido? ¿Que las víctimas de tragedias de alguna manera las crearon? ¿Que el sufrimiento es siempre culpa de quien sufre? Esta es una conclusión que algunas versiones simplistas de estas enseñanzas han sacado, y es importante desafiarla con claridad porque es cruel y fundamentalmente incorrecta.
Primero, recuerda que no creas solo. Tu conciencia individual no es la única conciencia operando en el universo. Hay otros miles de millones de humanos, cada uno con su propia conciencia colapsando posibilidades. Hay conciencias colectivas, campos mórficos, patrones kármicos acumulados durante generaciones. Hay las limitaciones físicas del universo material. La realidad que experimentas es una co-creación, un entrelazamiento de tu influencia con incontables otras influencias. Segundo, gran parte de lo que te moldea ocurrió cuando no tenías la capacidad de elegir conscientemente. Tu infancia, tu condicionamiento temprano, las creencias que fueron implantadas en ti antes de que tuvieras la madurez cognitiva para cuestionarlas. No elegiste esas circunstancias, pero te moldearon y crearon los patrones desde los cuales has estado operando inconscientemente. Tercero, y más profundamente, el punto no es la culpa. La culpa mira hacia atrás, hacia el pasado, y busca a quién señalar. El punto es la responsabilidad que mira hacia adelante, hacia lo que puedes hacer ahora. No importa cómo llegaste aquí. Lo que importa es que ahora, en este momento, tienes la posibilidad de despertar a tu poder creativo y empezar a ejercerlo conscientemente. No para cambiar el pasado, que ya está colapsado, sino para influir en el futuro, que todavía está en superposición de posibilidades. La pregunta nunca es de quién es la culpa de lo que fue. La pregunta es siempre qué vas a crear con lo que ahora sabes. Y esto nos lleva a la reflexión final, al mensaje que quiero dejarte mientras cerramos este viaje extraordinario. Estamos viviendo en un momento único en la historia humana. Por primera vez, la sabiduría ancestral que ha existido durante milenios en tradiciones espirituales y filosóficas está siendo verificada y explicada por la ciencia más avanzada. La misma física cuántica, la neurociencia, la investigación sobre la conciencia, están todas convergiendo hacia una visión del universo donde la mente importa, donde la conciencia no es un accidente sino posiblemente fundamental, donde tú eres un participante activo en la creación de la realidad que experimentas. Esta convergencia no es casual. Está ocurriendo porque la humanidad está lista para dar un salto evolutivo, para pasar de vernos como víctimas impotentes en un universo mecánico a reconocernos como co-creadores conscientes en un universo participativo. Y tú, al haber llegado hasta aquí en este viaje y al haber explorado estas ideas con mente abierta y corazón receptivo, eres parte de esa vanguardia evolutiva. No es coincidencia que estés aquí, escuchando esto, resonando con estas verdades. En cierto sentido, tu futuro yo, la versión de ti que ya no ha integrado este conocimiento y está creando conscientemente la realidad que desea, colapsó esta posibilidad para ti. Te atrajo hacia esta información porque era el siguiente paso necesario en tu despertar. Y ahora la pregunta no es que si esto es verdad. En lo profundo de tu ser, creo que ya sabes que lo es. La pregunta es qué vas a hacer con este conocimiento. ¿Lo archivarás como una idea interesante y volverás mañana a los mismos patrones inconscientes de siempre? ¿O dejarás que transforme genuinamente cómo vives, cómo piensas, cómo diriges tu atención? El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Responde a tu estado de ser habitual, a los patrones profundos que constituyen tu identidad operativa momento a momento. Si quieres un futuro diferente, tienes que convertirte en una persona diferente, una persona cuyo estado de ser habitual sea congruente con ese futuro. Y eso es trabajo diario. Es la meditación de la mañana cuando preferirías dormir un poco más. Es la visualización sostenida cuando parte de ti dice que es ridículo. Es la elección consciente de dónde pones tu atención cuando sería más fácil dejarte arrastrar por lo que grita más fuerte. Es el compromiso de cambiar tus patrones emocionales aunque sea incómodo. Es la paciencia de continuar durante meses aunque los resultados no sean visibles todavía. No es fácil. Si fuera fácil, todos lo estarían haciendo y el mundo sería radicalmente diferente. Pero es posible. Y cada ser humano que despierta este poder y empieza a ejercerlo conscientemente, no solo transforma su propia vida, sino que añade peso a la posibilidad de que otros también despierten. Como partículas cuánticas entrelazadas, estamos todos conectados. Tu despertar facilita el despertar de otros. Tu coherencia contribuye a la coherencia colectiva. Tu creación consciente expande el campo de lo que es posible para todos. Quizás el futuro que puedes crear no es solo personal. Quizás al dominarte a ti mismo, al aprender a crear conscientemente tu realidad individual, te conviertes en alguien capaz de participar en la creación consciente de la realidad colectiva. Quizás ese es el punto de todo esto, no simplemente manifestar cosas que quieres para ti, sino convertirte en un agente consciente de evolución, alguien cuya presencia misma eleva las posibilidades para todos los que te rodean. Si has disfrutado este viaje a los límites de lo que sabemos sobre la conciencia, la realidad y el poder extraordinario que tienes para crear tu futuro, te invito a suscribirte a este canal donde continuamos explorando estos territorios fascinantes.
Cada video es una oportunidad de profundizar tu comprensión, de fortalecer los circuitos neuronales asociados con estas verdades, de mantenerte en el camino del despertar consciente. Comparte este video con alguien que sientas que está listo para escucharlo. No todos lo están, y está bien, pero hay personas en tu vida que están buscando exactamente esto, que sienten en su interior que hay más de lo que les han contado, que están listos para despertar a su poder creativo. Tú puedes ser el catalizador que les abre esa puerta. Y si sientes el llamado a ir más profundo, a comprometerte seriamente con el trabajo de transformación, empieza hoy. No mañana. Hoy. Aunque solo sea sentarte 5 minutos en silencio observando tu respiración. Ese pequeño acto es un voto por un futuro diferente. Es un comienzo. Y cada viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Recuerda, el futuro no está escrito. No es un destino fijo esperándote al final de un camino predeterminado. Es un campo de posibilidades infinitas, algunas más probables que otras basándose en tu estado actual, pero todas fluidas, todas maleables, todas esperando que tu conciencia las elija. El pasado ya fue colapsado, no puedes cambiarlo, pero el futuro está todavía en superposición. Y tú, con tu atención, tu intención, tu estado de ser, estás constantemente participando en el colapso de ese futuro en realidad. La pregunta no es si puedes crear tu futuro. La física cuántica dice que lo estás haciendo inevitablemente, quieras o no. La pregunta es si lo harás conscientemente o inconscientemente. Si serás el autor de tu historia o un personaje arrastrado por fuerzas que no entiendes. Si despertarás al poder que siempre ha sido tuyo o seguirás durmiendo en la ilusión de impotencia. La elección, como siempre, es tuya. Y esa elección se hace ahora, no en algún momento futuro cuando las condiciones sean perfectas. Ahora. En este preciso instante que es el único punto de poder que realmente existe. El futuro está llamándote. ¿Qué versión de él vas a responder?